12:58, uno de los protagonistas políticos, sin duda alguna, del nuevo Parlamento, factor decisivo, la CUP. Antonio Baños, candidato de la CUP. Buenas tardes. Buena tarde, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Sí. Dime, Antonio. No, te decía que, mira, tú has dado en el clavo. La Generalitat de Cataluña hizo una ley para acabar con la pobreza energética, hizo otra para crear una agencia tributaria, hizo otra para poner un impuesto a los depósitos bancarios. Bien, esas leyes eran mínimas, pequeñas, pero iban en contra de las leyes de austeridad que estos años hemos tenido que sufrir por parte del gobierno de Convergencia, no lo olvidamos. ¿Pero qué pasa? Pues que el Tribunal Constitucional pues las ha suspendido cautelarmente. Entonces nosotros lo que decimos, otra línea roja que también queda claro, hay que desobedecer. O sea, no puede ser que cuando sale una ley del Parlamento catalán para acabar con la pobreza energética se suspenda cautelarmente por un tribunal y no la desobedezcamos. Está llegando el invierno y la gente tiene que tener calefacción. Por lo tanto, nosotros le decimos al gobierno que aparezca ahora, que surja después del 27 de septiembre. Hay que desobedecer con las leyes de la austeridad, con las leyes antisociales y con las leyes paralizadas por un tribunal que nosotros ya no reconocemos. Entonces, en ese sentido, la desobediencia me parece que es la práctica mínima para que las leyes antisociales no sigan cumpliéndose en Cataluña. Y Antonio, luego la pregunta que tú me hacías de las elecciones anticipadas. Sí, ¿posibilidad de elecciones anticipadas, Antonio? Lo que hay que es empezar a trabajar para formar ese gobierno y para revertir y desobedecer las leyes antisociales. Sobre la desobediencia civil, porque claro, vosotros decís, oye, frente a leyes injustas, desobediencia civil. Y el gobierno de la Generalitat que cuente con nosotros tiene que tenerlo claro. Y yo te pregunto, ¿y si hay ciudadanos que consideran injustas las leyes que haga un gobierno donde esté la CUP, esos ciudadanos tienen derechos a incumplirlas también? No, decimos primero desobediencia institucional. Es decir, ¿por qué? Porque creemos que, los parlamentos en principio tienen que hacer leyes, ¿no? Y tienen que ser soberanos para hacer leyes. ¿Qué ocurre en Cataluña? Que el Parlamento catalán, nosotros votamos a un Parlamento. Ese Parlamento con la mayoría, es decir, legalmente, con una mayoría, hace unas leyes. Y van y las suspenden, pues un tribunal, que no es ni siquiera votado y que no es ni siquiera sujeto a soberanía catalana. Por lo tanto, la desobediencia es a partir de leyes impugnadas por otros, no de leyes del Parlamento catalán. No sé si me explico. Es decir, nosotros admitimos y defendemos que las leyes que salgan del Parlamento catalán, esas son soberanas, esas hay que aceptarlas, porque son fruto de la mayoría, que son fruto de unas votaciones, de unas elecciones democráticas. Lo que no es democrático y lo que nosotros entendemos que hay que desobedecer es cuando un Parlamento, en este caso el catalán, soberanamente, mayoritariamente, redacta una ley, la suspenda un tribunal constitucional que no ha votado a nadie, que está dirigido por partidos que en Cataluña son minoritarios y que aparte sistemáticamente y de manera cautelar está acabando con cualquier posibilidad legislativa de Cataluña. Por lo tanto, primero, desobediencia institucional. Las leyes de un parlamento, del catalán, pero de cualquier parlamento del mundo, deben ser soberanas, porque si no, ¿para qué demonios votamos? Si resulta que cualquier cosa que decide un parlamento que hemos elegido lo va a cerrar o lo va a clausurar un tribunal politizado y que nosotros no admitimos, por cierto. Una cosa más, Antonio, no sé si, bueno, enseguida además vamos a charlar con Íñigo Errejón, Catalunya sí que es pot, Podemos. Pablo Iglesias, en las últimas horas, fíjate lo que plantea. En Cataluña hay una mayoría progresista muy plural, en la que hay gente que quiere la independencia y gente que no quiere la independencia. Yo me entiendo cuando hablo con Joan Tardá, me entiendo incluso cuando hablo con miembros del Partido Socialista, sobre todo cuando no están crecidos por su resultado electoral. Me entiendo cuando hablo con gente de la CUP. Entonces, claro que yo pienso en un futuro en el que pueda haber una mayoría progresista en Cataluña en la que convivan diferentes posiciones respecto a la relación jurídica que entienden que tiene que tener Cataluña con el resto del Estado. ¿Sería posible un pacto de izquierdas, CUP, Catalunya sí que es pot, PSC? Es que no va por ahí la cosa, no es que convivamos la gente de izquierda sobre una posición jurídica. Aquí se trata de una cuestión de soberanía. Sí, el Parlamento catalán puede hacer leyes para los catalanes sin que ninguna otra instancia se las tumbe. En ese sentido estamos hablando de soberanía.
soberanía catalana. Y ahí es el tema, no que los progresistas seamos confederalistas, federalistas o independentistas, nos entendamos. Y tiene razón, hay una mayoría progresista y el procés y el independentismo está virando hacia la izquierda, como no podía ser de otra manera, porque si queremos transformar nuestras vidas, tiene que ser desde la izquierda. Y sobre todo los votantes y los votos de Catalunya Sí que es Pot, en su programa, avalaban primero la soberanía catalana, después un proceso constituyente unilateral catalán e incluso hablaban de República Catalana. Por lo tanto, para nosotros la gente de Catalunya Sí que es Pot está muy cercana, pero siempre no se trata de que convivamos posiciones jurídicas, sino que hay una posición que es irrenunciable, que es que Cataluña es soberana, y ese es el punto que parece que ha eludido en estas declaraciones Pablo Iglesias y que me encantaría que pudiéramos, digamos, contrastar, ¿no? Antonio Baños, candidato de la CUP en el Parlamento de Cataluña, felicidades por el resultado. Déjeme que insista, el titular es irrenunciable su posición. Artur Mas no puede ser el candidato a la presidencia si se quiere contar con la CUP, ¿correcto? Correcto, pero sí, si quieres cortar ahí, sí. No, te dejo seguir. No, digo que sí, nosotros no queremos que sea candidato Artur Mas, pero defendemos el procés, defendemos el independentismo, no fallará por culpa nuestra y sobre todo estamos solidariamente en defensa de Ortega, Rigau y demás ante esta imputación. Y desde luego, insistimos, si nos tienen que imputar, que nos imputen a todas. Antonio Baños, candidato de la CUP, como te decía, felicidades y suerte. Un abrazo.